sus Biblias en el día de hoy en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 5, y leemos el versículo 1 hasta el 6 y el 8 hasta el 11. Lucas capítulo 5 lee así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Padre Santo, te pido en estos momentos, Señor, el Espíritu de Dios, Señor, tome tu santa y bendita palabra. Señor, que el sonido de tu voz, el entendimiento de tu mensaje vaya, Señor, con el poder del Espíritu Santo, de transformar, de llamar, de santificar y de salvar a tu pueblo que te escucha. Quítame a mí de aquí y habla a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice: amén. En esta crisis social que estamos mirando, se escuchan voces que están tratando de imponerse con fuerza y violencia, como la autoridad y la sabiduría, para seguir y lograr una sociedad justa en nuestro medio. Las voces de cambios radicales, de reformas extremistas, de un compromiso de corazón a las personas, se nos dicen que son la clave y el secreto para asegurar la transformación de la sociedad. Me llama la atención, hermanos, que el mundo puede reconocer que si queremos un impacto transformante, que si queremos un cambio de verdad, el llamado a ser radical llama el corazón, el sueño y la visión y las energías de las personas que lo promueven. Quiero recordarle, hermanos, que los cambios importantes, transformantes, solamente llegan porque hay un llamado radical. No hay llamado más radical en la vida, no hay llamado más fundamental, no hay realidad más profunda, sociedad más transformada que aquella que resulta, que es la consecuencia y el fruto del llamado del discipulado a
Cristo. El llamado radical de ser un discípulo de Cristo. Se nos recuerda en estos momentos que el cristianismo no es una religión de ir a la iglesia y salir de la iglesia, que la verdadera relación con Cristo es tener un seguimiento al Señor, una obediencia radical, un compromiso sin igual, transformante a nuestra vida y a nuestra sociedad, nuestras familias y nuestras amistades. La Biblia me enseña en Lucas capítulo 5, aquí encontramos el llamado de Cristo sobre el apóstol Pedro y sus compañeros de pesca. En aquella orilla, bajo el sol de una mañana de verano, en un día perfecto para pescar, Jesucristo demuestra en el llamado a Pedro lo que constituye radicalmente el llamado de ser un discípulo de Cristo. Cristo no solamente lo llama a usted a poner la fe en Él, sino a poner la fe en Él como algo radical, como algo transformante, como algo tremendo que transforma nuestra vida. Y en este pasaje encontramos 4 elementos que, escuche, siempre están en la vida de aquellos donde hay evidencias de un cambio radical. 4 elementos de ser un discípulo de Cristo. La Biblia me habla primero que el discípulo escucha el llamado en su vida normal, que el discípulo reconoce la autoridad de Cristo, que el discípulo obedece radicalmente la palabra del Señor y que un discípulo reenfoca toda su vida a cumplir la misión dada por el Señor. Mire conmigo entonces estas 4 verdades que aparecen, 4 elementos radicales que aparecen en el carácter de un discípulo de Cristo. Y por ser discípulos, el Señor asegura la transformación de nuestras vidas. Déjeme decirle, hermano, que si su familia se está perdiendo, que si sus hijos están desviándose del camino, que si nuestros nietos no están siguiendo el camino de Dios, que puede ser el resultado de que en nuestra vida hemos ido a la iglesia, pero no hemos respondido al llamado radical de ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús primero escucha el llamado del Señor en su vida normal. Cuando miramos este texto, miramos nosotros que los discípulos todavía no seguían al Señor 100%, y Cristo está predicando a las masas, está predicando la palabra, y llega al borde, al pie de aquella playa, y sentándose mirando a los pescadores y viendo que habían 2 barcas de los pescadores que vendrían a ser los apóstoles, el Señor entra a la barca de Pedro. El Señor conoce cuáles son las barcas de nuestra vida. Él entra en la vida de una persona y no entra en la vida de otra. El Señor, cuando viene a nuestra barca, cuando llega a nuestros oídos, cuando llega a nuestra vida, es porque el Señor ha determinado, conoce su vida, su problema, y sabe exactamente lo que tiene que hacer para transformarnos a nosotros. El Señor entra a la barca de Pedro, pero me llama la atención, hermanos, que aquellos muchachos, aquel Pedro que se convierte en la roca central de los discípulos, aquel Pedro estaba viviendo una vida
normal. Usted y yo necesitamos escuchar la voz, el llamado del Señor en nuestra vida normal. ¿Quiénes eran estas personas? Eran pescadores, eran hombres que trabajaban en su labor, en su trabajo, trabajaban arduamente, porque la Biblia dice que estuvieron pescando toda la noche, estaban ahora desvelados, habían estado trabajando toda la noche, y que también eran trabajadores, eran personas cuidadosas, conscientes de su trabajo, porque lavaban, dice la Biblia, estaban lavando, versículo 2, sus redes. Es la realidad del pescador en aquel entonces, que si usted quería mantener su negocio andando, usted tenía que, cada vez que pescaba en el lago de Genesaret, usted tenía que lavar la red para garantizar que la red se quedara flexible para el próximo día volver a trabajar. Los discípulos son personas que viven la vida normal. Dios quiere llegar a su vida cuando usted está cambiando pañales, cuando usted está sirviendo en la mesa como mesero o mesera. Dios quiere llegar a su vida cuando está trabajando, cuando está comprando, cuando está descansando. El Señor llega. El llamado de Él hay que escucharlo en la vida normal. Muchos años atrás, Moisés está en Egipto y ha salido de Egipto. Dios no llamó a Moisés cuando era el príncipe de Egipto. No llamó a Moisés cuando tenía toda la universidad lograda. El Señor llamó a Moisés cuando trabajaba con las ovejas de su suegro Jetro, y él en ese pequeño momento de sus ovejas en esa montaña de Horeb, él ve la zarza que se quema y no se llega a consumir. Él entonces curiosamente asciende la montaña para ver aquella zarza que encendida no llegaba a consumar su fuego. Y la Biblia dice que cuando se acerca en un día cotidiano, en un día normal, en una curiosidad que parecía algo raro, pero que sucedía, que el Señor dice, Éxodos capítulo 3 versículo 4, y llamó Dios de en medio de la zarza. Y dice la Biblia que el Dios le dice, Moisés, Moisés. Y nosotros podemos hacer la pregunta, ¿por qué repite Moisés, Moisés? Porque la realidad del llamado escuche, la realidad del llamado de Dios, cuando llega a nosotros, nosotros nos preguntamos si esto es conmigo. Moisés, quizás el primer Moisés, él dijera, me están hablando a mí. Pero en el segundo Moisés, el Señor está diciendo, sí. Tú, hermano y hermana, donde quiera que usted esté, la vida no está pasando nada más disciplinando a sus niños, criando a sus hijos, tomando decisiones en cada momento. Está en la oportunidad de escuchar la voz del llamado del Señor, aplicar su presencia y su palabra en esa vida normal. Dice la palabra de Dios que no solamente este llamado viene a la vida normal, pero viene a la vida normal de una persona pecadora. El discípulo no es una persona que se ha graduado de cierta escuela, pero tampoco no es una persona perfecta en su vida espiritual. El versículo 8, cuando el Señor hace el milagro delante de Pedro, que Pedro se tira a los pies del Señor y dice al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy
hombre pecador, viendo el milagro, viendo la bendición, viendo el poder de Cristo, reconoce que Él, nadie es digno del Señor transformar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos, a no ser que usted escucha en su vida normal el llamado de Dios, cualquiera que sea su trabajo, cualquiera vocación que usted ejerce, maestro, mecánico, enfermero, carpintero, pescador, vendedor, cocinero, donde quiera que usted esté, hombre, mujer, niño o anciano, Cristo viene en su palabra en cualquier momento de nuestra vida y nos llama, se acerca y habla a nosotros, y nosotros tenemos que tener el oído que escucha y que reconoce la voz del Señor a nuestra vida en cualquiera circunstancia que usted esté pasando, cuando está disciplinando a sus hijos, cuando va a tomar una decisión. Usted levante las antenas hacia el Señor y diga: Señor, aquí, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, ayúdame a escuchar lo que tú quieres. El llamado, porque solamente el llamado que transforma radical en una vida es el llamado del Señor viniendo a su vida normal. La sociedad no va a cambiar con instituciones de arriba para abajo, va a cambiar como dice el Señor: id y haced discípulos en todas las naciones, donde quiera que usted esté. Usted es el grano de arena, usted es la luz del mundo, y usted trae la presencia, el llamado del Señor en esa circunstancia, en ese trabajo cotidiano, diario en su vida. La Biblia me dice que el apóstol Pedro no solamente escuchó la voz, el llamado del Señor en su vida normal, sino que reconoció también la autoridad de la voz de Cristo. Mire qué lindo la historia. El Señor le dice, cuando ve la multitud, en el plan que tenía de llamar a Pedro, en el versículo 3, entra a su barca y le rogó a Pedro, Qué interesante. El Señor muchas veces toma el tiempo de decirte, de rogarte, de hablarte de diferentes maneras, tratar de hablarnos y dirigirnos en el camino correcto. Es la gracia y la misericordia de Dios. El Señor le ruega a Pedro: préstame, dice el versículo 3, dice, le rogó que apartase de tierra un poco la barca. Y Pedro le dice: seguro, ahí está. Y el Señor mueve la barca un poquito hacia el mar, y de ahí predicaba a la multitud, que dice agolpaba en la orilla. Y el Señor, mire, cuando termina de predicarle a la gente, se vira a Pedro y le dice otra vez: Pedro, boga, versículo 4, boga, quiere decir rema para adentro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La Biblia dice, la primera palabra en el versículo 5 que sale de la boca de Pedro al Señor es maestro. Y esa palabra maestro es una palabra que indica que Pedro reconoce que el Señor sabe, que el Señor conoce, que el Señor tiene autoridad de comandar, de ordenar cada paso de nuestra vida. Mire un momentito, Pedro le dice al Señor, como dejándole saber que aquí hay algo tremendo, que él se va a someter a la autoridad de Cristo. Porque Pedro le dice: hemos estado pescando toda la noche y no hemos encontrado pescado, nada.
Pedro conocía su negocio, como usted conoce su negocio, como usted conoce su gente, como usted conoce su pueblo, sus hijos. Pero Dios, déjeme dar la noticia, es el maestro que conoce más su negocio, más sobre sus hijos, más sobre mí y su corazón. Y Pedro entonces le dice a él, al trabajar toda la noche, él le está diciendo: yo conozco mi trabajo. En el tiempo de Pedro, la manera de pescar en ese lago era de ir por la noche a pescar y de mover los botes no muy lejos de la costa. Los pescados del lago venían a la costa, se acercaban a la playa para buscar comida entre los pececitos más pequeños y el algue que había ahí. Y la práctica era de pescar pues por la noche cerca de la orilla. El Señor va en contra de todo lo que sabe Pedro y le da una palabra completamente diferente a Pedro. Y Pedro le dice: Señor, le dice maestro, porque reconoce que aunque él no está muy seguro con que lo que el Señor le acaba de decir, el discípulo reconoce la autoridad en la voz de Cristo. Dice el versículo 5: en tu palabra. Qué tremendo es en tu palabra, dice, porque en tu palabra voy a hacer entonces de echar la red. Mire, hermanos, cuando Israel está al borde, al pie de aquella ciudad fortificada que se llamaba Jericó, y están por primera vez en una batalla en contra de una ciudad con paredes gigantes que el pueblo con temor no sabe qué hacer, y Josué, el capitán, le pide al Señor por guía. El Señor le contesta a Josué y le dice: anden alrededor de la ciudad 7 días. Cada día una vez alrededor marche todo Israel. Y el 7º día, dice, denle vuelta 7 veces, 13 veces al final. Y la Biblia me dice que cuando ellos le dan la vuelta, en la última vuelta del 7º día, la 7ª vuelta en el 7º día, que de pronto las gritan ellos a la voz del Señor, y los sacerdotes suenan la trompeta, y la muralla que había sido fortificada, había sido preparada, levantada contra todo índole de ataques, se desmorona. E Israel camina sobre la pared como andando por un lugar plano. Lo que me está diciendo es que el discípulo reconoce la autoridad del Señor sin usted y yo entender todo lo que el Señor dice. La Biblia dice en Proverbios 3, en el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión. Era la opinión de Pedro de decir: hemos trabajado toda la noche, esta es la manera de pescar. Pero el Señor le dice en su palabra, Él da la orden: entra adentro del mar, echa la red en el mar, para que tú veas que mi Cristo, mi Señor, mi Maestro conoce cómo se mueven los peces. El Señor conoce cómo disciplinar a los hijos. Él conoce cómo sacar a la oveja del lugar que está atrapado. El Señor conoce cómo se levanta el dinero cuando vienen las personas a tu negocio, los clientes. El Señor conoce todo acerca de nuestros trabajos. Déjeme hacerle la pregunta:
¿Qué o quién es la autoridad en su vida? ¿Qué será la autoridad y quién será la autoridad? Tiene que ser al discípulo. El discípulo ha ya hace rato determinado, contestado, que la autoridad está en la voz de su Señor. Porque el pastor viene, las ovejas no escuchan otra voz que la voz del buen pastor que da su vida por las ovejas. Nadie más ha dado la vida por usted. Nadie más ha dejado el reino de los cielos en el cielo para venir aquí y buscarlo a usted, perdonarlo a usted, limpiarlo a usted, salvarlo a usted. Él es el pastor que ha dado la vida por las ovejas. Y Pedro reconoce al Señor estar enseñando la palabra, que en realidad Cristo, aunque Él es carpintero, aunque Él es maestro de la Biblia, de la iglesia, pero también Cristo es Señor de todos los negocios, de todos los trabajos. Y Él dice: en tu palabra la echaré. Mire lo tercero que me habla la Biblia a mí de estos muchachos que experimentan el llamado que usted y yo necesitamos practicar, el llamado de escuchar la voz, el llamado de Dios en la vida normal de nuestra vida, el llamado de nosotros reconocer la autoridad del Señor en cualquier área que nosotros tengamos más sabiduría. El Señor es maestro de todas las áreas. Pero hay una tercera situación. Dice la palabra de Dios que Pedro, cuando le dice al Señor maestro, dice la Biblia que él entonces en el versículo 6 experimenta, mire, va a experimentar un milagro que él no tiene idea. El Señor dice que tienen una tremenda pesca en ese día, donde encerraron, versículo 6, gran cantidad de peces, que la red se rompía y tienen que llamar a la otra barca para que le ayuden, porque el barco se hundía. Dios sabe bendecir nuestra vida. Dios sabe darnos más que todo lo que usted necesita. Dice la palabra de Dios: traer los diezmos al alfolí y verás si no abro las ventanas de los cielos y doy bendición hasta que sobreabunde. Pero la Biblia me dice algo importante. Escuche bien, en el versículo 1 al 5, pues el Señor ha venido y ha hablado con Pedro. Y en el versículo 6 al final está pues la pesca milagrosa de esta multitud de pescados. Pero entre la palabra de Dios y la bendición milagrosa están las tres primeras palabras que aparecen en el versículo 6. Dicen estas tres palabras secretas de que revelan la tercera marca, el tercer elemento de un discipulado radical. Dice la Biblia en el versículo 6: y habiéndolo hecho, así, y habiéndolo hecho. En otras palabras, no solamente Pedro le dice al Señor maestro, sino que él hace lo que el Señor le ha dicho que haga. La palabra de Dios me enseña, hermanos, que el puente entre Dios hablando, Cristo entrando en la barca y dirigiendo su vida, y la bendición experimentada por tener a Cristo en la vida, está en el puente de la obediencia al Señor, la obediencia radical a su palabra. Que mire, déjeme hacerle la pregunta: ¿qué está faltando
para que usted tenga bendición en su vida. Usted ha ido a la iglesia, usted de vez en cuando ora, usted como que se compró una Biblia, pero la Biblia me dice, siempre me dice que lo que da la diferencia no es nosotros teniendo una Biblia, sino es nosotros la clave de la bendición en la vida del creyente. La marca del discipulado es habiendo hecho la obediencia. Santiago capítulo 1, el versículo 22 y 25 nos dan esta tremenda realidad. Mire conmigo Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, hermano, Satanás quiere engañarnos. Ven a la iglesia, vaya a la iglesia, pide oración. Usted hace lo que uno puede para que las cosas sean bendecidas, pero la bendición en la palabra de Dios está en nosotros obedecer lo que el Señor nos dice. Y Santiago capítulo 1, el versículo 22 y ahora el versículo 23, porque si alguno dice es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dice la Biblia, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Obviamente la palabra de Dios me está diciendo, si hacemos la pregunta, ¿qué es obediencia? Obediencia es que nosotros nos acordamos de quién somos y cómo somos, y nosotros en Cristo actuamos como si eso fuera verdad. Si el Señor nos dice algo en su palabra, nos tenemos que acordar de lo que leímos, y en el momento específico, el momento importante, ahí usted y yo, acordándonos de quién somos, nosotros vivimos la palabra. Y dice el versículo 25, dice la palabra de Dios, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y note el acento, y no otro, será bienaventurado en lo que hace. Dios ha venido a bendecir, a llamarnos en los momentos cotidianos, en los momentos diarios de la vida, cuando usted tiene que disciplinar, cuando usted tiene que tomar una decisión, cuando usted tiene que ver qué va a hacer. El Señor le llama, le recuerda, y usted tiene que estar escuchando su llamado. Usted tiene que estar atribuyéndole la autoridad a Él, y tenemos que ser prontos en obedecer su palabra para que haya bendición. Será bienaventurado en lo que hace. Si no hay obediencia, escuche, si no hay obediencia, la Biblia no garantiza nada de bendición en la persona que es oidor y que quiere las bendiciones, pero no se compromete, no saca de su corazón la valentía por el poder del Espíritu Santo de obedecer al Señor en su palabra. Hay una marca más, dice Lucas capítulo 5, en el versículo 10, el Señor le dice a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, versículo 11, escuche qué radical es el ser salvo. Dejándolo todo, lo siguieron. Y la palabra de Dios me habla a mí, hermanos, que todo en nuestra vida del creyente, desde ahora en adelante, el creyente reenfoca toda su vida para ganar
almas a Cristo. Cuando usted piense en la disciplina a sus hijos, en criar a sus hijos, usted no piense en que se porten bien, usted piense en qué tengo que hacer para que ellos sean seguidores de Cristo. Como qué programa de televisión va a ver, qué música va a escuchar, cómo va a tratar el matrimonio el uno al otro, para que los hijos vean el discipulado a seguir a Cristo. Su trabajo, su negocio, su tiempo, lo mucho y lo poco que tenemos, todos nuestros hijos, nuestra crianza, nuestros matrimonios, no hay obstáculo, no hay nada que impida que eso se convierta en una esfera, en un área, en un instrumento para dar a conocer el discipulado a Jesús, el ganar las almas para Cristo, dejándolo, dice el versículo 11, dejándolo todo. Y me recuerda a mí que si Cristo no es Señor de algo, entonces Cristo no es Señor de nada. O es Señor de todo, o no es Señor de nada. Y Cristo nos llama la vida radical que transforma la sociedad, su corazón, su matrimonio, sus hijos. Es dar el ejemplo de haber escuchado, de haber sometido a la autoridad, de haber obedecido y de reenfocar todo en la vida, el negocio, el trabajo, toda la casa, todo lo enfocamos, lo reenfocamos a ganar almas para Cristo. El problema de nuestra sociedad, de nuestros hogares, es que no hemos respondido radicalmente al llamado de discípulo. La Biblia dice: ir y hacer discípulos. Y me dice que el discípulo, dice la Biblia, el que se bautizara, se bautiza en los que bautizan, se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El llamado no es venir a la iglesia y escuchar el sermón del pastor, no es ver el video de un pastor que más me gusta. El llamado que transforma tu vida es entonces aceptar a Cristo y tomarlo a Él como tu discípulo y Él tu maestro, y te bautizas. No hay creyente no bautizado. Necesita usted bautizarse, necesita usted seguir a Cristo, y lo puede hacer en estos momentos. Ahí donde usted está, el llamado es aceptar a Cristo como su maestro, como su Señor, reconociendo que soy pecador, pero eso no impide que el Señor lo llama a transformar su vida. Ahí donde está, pídale al Señor en estos momentos que entre en su corazón, que usted se rinde a Él y que usted lo sigue a Él como el Señor de la vida, el maestro con autoridad de decirnos exactamente cómo tenemos que vivir. Ese es el cambio radical que espera nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra sociedad. Acepte a Cristo hoy y diga así: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario, derramar tu sangre para perdonar los pecados. Yo me confieso pecador y ahora te invito a que entres en mi corazón y me salves. Me entrego a ti, te pido que seas Señor de mi vida y ayúdame de ahora en adelante a ser discípulo tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted oró esa oración, nosotros queremos orar por usted y mandarle información de cómo caminar cercamente los pasos del Maestro. El Señor le bendiga en esta tremenda decisión. Déjenos saber su decisión y estaremos orando por usted.